¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Una semana en donde definitivamente, pues el tema de la Guardia Nacional, lo que se aprobó en el Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, ha generado mucha controversia. Hemos escuchado voces que efectivamente dicen se está militarizando el país, se está empoderando ya de más al ejército, se está entregando totalmente la seguridad al mismo y esto conlleva un riesgo enorme. Pero ¿en dónde quedan los matices? ¿En dónde quedan los matices de lo que se aprobó precisamente en esta semana y que nos permiten tal vez comprender un poco más la situación desde por qué llegamos hasta este punto y qué es lo que viene y las diferencias? Porque ahí está este discurso que también voy a abordar en un momento más con nuestro experto, pero ahí hay un discurso muy, pero muy maniqueo. Mi querido Juan Pablo Morales, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí precisamente en la octava. Hola Jesús, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y pues sí, como decías, ¿no? Vamos a hablar un poco de matices, pero sobre todo, como establecer bien claro lo que sí dice la reforma y no lo que creemos que dice. Que es Porque, fundamental, mi querido ah, Juan Pablo. Tú escribiste, me corriges por favor, un excelente análisis desde mi punto de vista en la columna plebeya para sentido común, en donde abordas precisamente qué es lo que dice esta reforma. Y perdón que te haya interrumpido, pero la primera pregunta que te haría es esa. ¿Qué sí dice esta reforma y qué creemos que dice esta reforma? mira, yo me animé a escribir esta columna porque empecé a escuchar que muchos analistas, incluso ayer mismo en tu espacio, Ujú. escuchaba a Lilian Chapa, a Guadalupe Correa, y siento que hay un matiz importante, que sí es cualitativo y que siento que no está del todo claro, porque se habla como si la Guardia Nacional se fuera a integrar al ejército, y eso es falso. Y digamos, a partir de eso, a partir de esa conversación, he empezado a investigar, digamos, leí la reforma a profundidad, un poco para entender los términos en los que la Guardia Nacional se integra a Sedena. Y ahorita voy a explicar por qué es importante hacer la distinción entre Sedena y el ejército. Esto nos remite a el año pasado, cuando el presidente López Obrador hizo, junto, digamos, con todos los altos mandos de Sedena, la creación de la comandancia del ejército mexicano. Entonces, hasta hace un año, la comandancia del ejército mexicano la asumía el Estado Mayor de la Sedena. La Fuerza Aérea, por otro lado, sí tenía su propia comandancia, que es, digamos, quien gobierna a esa fuerza, a esa corporación armada. A partir del año pasado, el ejército tiene una comandancia propia y ese, digamos, es como la figura que gobierna al ejército, que hace el reclutamiento, que adoctrina, adiestra, etcétera. Le llaman ellos el desarrollo de la fuerza. Y la Guardia Nacional se integra como una corporación militar, eso es cierto, es una corporación militar y de Fuerza Armada, a la Sedena. Esto quiere decir que la Sedena tiene ahora tres Fuerzas Armadas militares. La Guardia Nacional, que va a tener funciones de policía, no bélicas, como se establece en la ley, el Ejército y la Fuerza Aérea. Y lo que esto implica es que las tres corporaciones tienen un rango semejante dentro de Sedena. Cada una tiene funciones específicas y por lo tanto, como tiene funciones y objetivos propios, las tareas que vaya a realizar van a ser diferentes. Y por lo tanto, también las normativas a las que están sujetas. Entonces, de entrada, me parece como importante distinguir que la Guardia Nacional se integra a Sedena como una corporación propia, que no va a depender del ejército. Es decir, tiene su propio comandante, digámoslo de esa forma, su propio
responsable. No es, tú me corriges, por favor, que Luis Crescencio Sandoval le dé indicaciones al de la Guardia Nacional, ¿o sí? Digamos, existirá el término es Estado Mayor Conjunto, que se integra por mandos de las tres corporaciones para tomar decisiones a nivel ministerial. Lo que la reforma del año pasado, cuando se crea la Comandancia del Ejército, implica es que la Sedena ya no se encarga de las funciones del Ejército, sino que de las funciones del Ejército se encarga la Comandancia. Por supuesto, reciben órdenes de la Sedena. Y ahora, lo otro importante que me parece que no se ha discutido a profundidad. O sea, digamos, podrá haber quienes tengan argumentos muy sólidos en contra, quien tengan argumentos sólidos a favor, pero que a mí me parece que no se ha discutido a profundidad, es este término de la adscripción. ¿Por qué la Guardia Nacional depende operativa y administrativamente de Sedena, pero está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana? La razón es porque en tanto que sus funciones son de policía, la secretaría que está encargada de ese ramo de seguridad pública es la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Por lo tanto, la estrategia nacional de seguridad pública la va a diseñar una Secretaría Civil y la va a ejecutar no Sedena, sino la comandancia de la Guardia Nacional. Lo que sí es que, digamos, operativamente, o sea, claramente, la comandancia de la Guardia Nacional está subordinada al secretario, en este caso Luis Crescencio Sandoval, y administrativamente simplemente quiere decir que las plazas, o sea, si tú ves la reforma, dentro de la Guardia Nacional se crea todo un sistema de jerarquías que está homologado al del Ejército y Fuerza Aérea y al de la Marina. Es decir, en el rango de general de división va a existir un comisario. En el rango de general va a existir un subcomisario. Y en lugar de, digo, yo no me sé las jerarquías, pero en lugar de capitán va a ser inspector, por ejemplo. Pero los rangos van a estar homologados. Eso quiere decir que dentro de la Guardia Nacional, así como sucede hoy en el Ejército o en la Marina, va a existir un servicio profesional. Quien sea reclutado va a empezar como cabo o como Guardia Nacional y va a ir subiendo en la escala mientras crea antigüedad. Entonces, por eso es que administrativamente depende de la Sedena, porque todas esas plazas son de la Sedena, a final de cuentas. Ese es uno de los puntos que mucho se ha discutido, Juan. La preparación de los integrantes de la Guardia Nacional. Es cierto que nos dicen, ya no va a ser lo mencionabas tú al principio, ya no va a tener ese carácter bélico como tal. Entiendo por lo que dice el documento, insisto, tú me corriges, tú eres el experto, que la preparación tendría que ser diferente a la de un soldado. Pero esto no ha sido así. Siendo claros, lo cierto es que la mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional han tenido o han pertenecido de una u otra manera a los ejercicios de las fuerzas castrenses o integrantes de las fuerzas castrenses. ¿Cómo aterrizar esto? ¿Estamos en una situación de fe o simplemente se requiere más transparencia? ¿O hay, tú eres el que lo sabe, las herramientas de transparencia para comprobar que se esté cumpliendo esto? Mira, son dos partes. Empezaría diciendo que, en efecto, o sea, los críticos a la Guardia Nacional tienen absoluta razón de que hoy cerca del 90% de los elementos que integran la Guardia Nacional en algún momento fueron reclutados por el Ejército y adiestrados como soldados, porque no existía la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se creó en 2019, pero en tanto son dos corporaciones, ahora sí formalmente separadas, cada una con su comandancia y con objetivos propios, lo que va a suceder es que, por un lado, el ejército mexicano
va a reducir su tamaño a la mitad. Hoy más o menos el ejército mexicano tiene 200,000 personas. De esas 200,000, cerca de 90,000 sirven en la Guardia Nacional. Se van a quedar en la Guardia Nacional. Y de hecho, el ejército mexicano va a reducir su tamaño. Eso implícitamente, jamás lo van a reconocer en público, pero implícitamente es un reconocimiento de que México no necesita un ejército, porque nadie nos va a atacar. Compartiendo frontera con la potencia militar y nuclear más grande del planeta, a México nadie le va a hacer la guerra. Claro. Por lo tanto, no necesitamos un ejército que nos defienda ante amenazas exteriores. Esa otra mitad es la que hoy compone la Guardia Nacional. Y en efecto, esos elementos tuvieron adiestramiento como soldados para tareas bélicas, pero han tenido un readiestramiento como policías. Y yo comparto totalmente las alarmas, digamos, que nos han, que nos ha dicho Lilian Chapa, de sí, o sea, asegurarnos de que esa gente sí se esté adiestrando como, o sea, como Dios manda, un buen policía, no simular y exigirlo, por supuesto. Pero también, en lo sucesivo, todos los reclutas que la comandancia de la Guardia Nacional, valga la redundancia, reclute, ya no los va a entrenar como soldados, los va a entrenar como policías. Y eso me lleva al segundo punto, sobre la transparencia. Cualquier institución armada, sea civil o militar, intrínsecamente crea un problema en una sociedad democrática, simplemente por el hecho de que hay personas que tienen un arma y personas que no la tienen. Claro. Y por lo mismo, tenemos que ser extremadamente exigentes, no solamente con la transparencia, sino con la formación que reciban los guardias nacionales. O sea, asegurarnos de que en efecto se están entrenando como policías y no como soldados, con tácticas que corresponden a una policía militarizada y no a un ejército. Y sobre todo no tolerar abusos que probablemente vendrán en el futuro. O sea, cualquier fuerza armada tiene una de sus características es que no se contiene a sí misma. Hay incontables ejemplos alrededor del mundo en donde son las Fuerzas Armadas quienes cometen golpes de Estado. Es decir, la insubordinación a la autoridad civil. Y por lo tanto, la tarea de todos los ciudadanos será no tolerar los abusos que yo espero que no sean sistemáticos, pero que muy probablemente habrá. Y digamos, al primer incidente, por ejemplo, ayer Federico Anaya Gallardo daba un dato que me parece interesante. En 2019, recordarás que hubo algunas protestas en una presa en Chihuahua, ahorita no recuerdo el nombre, y hubo enfrentamientos entre algunos manifestantes y la Guardia Nacional, que resultaron, no recuerdo si en un homicidio, pero sí en un incidente grave. Federico Anaya le ha dado seguimiento a ese caso y dice que ese Guardia Nacional sí fue puesto a disposición de las autoridades civiles, ¿no? Es decir, como sociedad nos tenemos que acostumbrar a que las Fuerzas Armadas no son intocables y que cuando haya abusos se tienen que presentar ante la justicia civil, como todo parece indicar que los responsables, los perpetradores del caso Ayotzinapa, están siendo procesados, ¿no? Tanto militares, pero ojo, también civiles. Entonces, que no nos quieran meter en esta dicotomía de que los abusos solo se cometen por los militares y los mandos civiles tienden a respetar derechos humanos. No es cierto. En México hay incontables casos de policías civiles. Hasta Tomás Herón hablando de Ayotzinapa. Por ejemplo, ¿no? Digamos, el listado de la Policía Federal Preventiva, la mayor apuesta de una policía civil creada en México, su lista de violaciones de graves a los derechos humanos es interminable. Empezando por Atenco,
pasando por Nochistlán, y terminando en Ayotzinapa. O sea, ellos también estuvieron involucrados. Y eso es, digamos, el paradigma para muchos de los críticos de una policía civil. Yo no estoy tan seguro de que la variable explicativa únicamente sea el mando civil. Claro. Mi querido Juan Pablo Morales, candidato a doctor en Historia por la Universidad de Los Ángeles, parte del consejo editorial de la revista Sentido Común. Yo de verdad quiero agradecerte mucho estos minutos y esta explicación, este análisis en medio precisamente de todo de esta discusión sobre un tema que es fundamental para este país. Te agradezco mucho, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Jesús. Un saludo a toda tu audiencia.